Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizar. Antes de comenzar, queremos darle unas maneras de cómo usted pueda participar. Puede darle un like, puede compartir y claro, usted puede poner un comentario. También lo invitamos que se suscriba al canal. Su participación nos va a ayudar a poder compartir este mensaje a toda persona que lo ocupa escuchar. Bienvenido a la familia y esperamos que este mensaje sea de bendición para usted. Aleluya. Vamos a la palabra, Evangelio de Mateo. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala junto conmigo. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 2. Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 2. Si usted siente adorar a Dios en cualquier momento de este mensaje, hágalo. Si siente glorificar al Señor, hágalo. Mateo 11, versículo 2, verso 2 al 5, dice la Biblia: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Aleluya. Siéntense, por favor. Quiero compartirles este mensaje que he titulado: un reino para rechazados, muertos y pobres. Quiero repetirlo: un reino para rechazados, muertos y pobres. Estos días se ha vuelto muy común ver en las noticias la vida del príncipe de Inglaterra, el príncipe Harry, su esposa Meghan. Es un caso bastante llamativo que llena todos los noticieros y los medios, y nos entregan detalles todo el tiempo. Resumiendo muy corto, todo empieza el día que el príncipe se enamora de una plebeya, es decir, una mujer que no pertenece a la realeza. Allí empezó todo. Una mujer que no viene de descendencia real y de la cual él se enamora. Llegan a casarse en contra de todo pronóstico y contra la oposición de todos, y la vida se les vuelve muy convulsionada, y al final renuncian a la corona y se vienen a vivir viven aquí cerca. Están aquí muy cerca. Salieron de los castillos, de la realeza, a vivir como gente común y corriente. Y es que para pertenecer a una familia real es necesario ser descendientes de la familia real. Es decir, que la realeza es un círculo cerrado. Nadie puede ingresar a la realeza, a menos que sea un hijo de los reyes, o como en el caso de Meghan, que el príncipe se enamore de una mujer plebeya y después de una lucha pues puede meterse a ser parte de la familia real. Pero lo normal es que la corona se hereda. Alguien que desde antes de nacer ya ha sido elegido para esa posición. Un heredero del trono que nace siendo rico, lleno de oportunidades, y está destinado para el trono. Pero hay personas que han roto esos paradigmas, como Meghan, y han logrado colarse en medio de familias reales. Justamente es el tema que quiero plantearles esta tarde. Vamos a hablar un poco acerca de muchas personas que logramos esto estando en la misma muerte. Pudimos salir de la tumba para convertirnos en coherederos del trono con Cristo.
Pasamos del anonimato, de ser rechazados, de ser pobres y muertos, a ser hoy parte de un linaje real. El capítulo 11 del Evangelio según San Mateo comienza con una escena bastante interesante. Uno de los discípulos cercanos a Jesús, Juan, está en la cárcel. Y Juan, estando en la cárcel, envía a otros 2 discípulos y les dice: háganme el favor, vayan donde Jesús y le preguntan si es él al que estamos esperando o hay alguien más. ¿Eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Mire, una de las cosas que más encuentro yo en la Biblia, en la relación del Señor con sus seguidores, es convencerlos de quién es Él. ¿Qué trabajo le costó a Jesús convencer? Mire, los milagros no fueron suficientes. Levantar muertos no fue suficiente. Qué difícil convencer a los cercanos de quién era Él. Y aparte el más cercano le hace esa pregunta. Imagínese el más lejano. El más cercano le está diciendo: ¿eres tú o no? Esa es una pregunta que viene cargada de muchas cosas que habrían podido provocar el enojo de Jesús. ¿O no le da a usted molestia cuando alguien lo pone en duda? Claro que sí. Cuando nos ponen en duda, viene una descarga de adrenalina y generalmente reaccionamos con mal genio, y entonces vienen expresiones, claro, eso allá en el mundo, se lo juro que es así. Otros dicen: es que por Diosito que así es, le estoy diciendo la verdad, no le miento. Porque cuando nos ponen en duda nos molesta. Pero siempre me impactan las reacciones de Jesús ante las dudas. Y quiero resaltar este hecho, hermanos. Ante una pregunta con tanta incertidumbre de uno de sus seguidores, que estaba poniendo en duda su ministerio, estaba poniendo en duda la encarnación de Dios, su misma razón de existir, Jesús no reacciona mal. No se molesta con Juan, no lo regaña, no le alza la voz, no deja de hablarle 2 o 3 semanas. No, él sigue igual. Aunque Juan, mire lo que esto implica. Juan fue el que bautizó a Jesús. Es más, Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Sabe qué vio Juan en el bautismo? Que el cielo se abría. Escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu se manifestó. Pero no fue suficiente. Juan escribe: vimos su gloria. Pero a pesar de ver su gloria, tiene dudas. Déjeme decirle y subrayar una verdad. Dios nunca desprecia, Dios nunca desecha las dudas de alguien que le busca con sinceridad. Si va a la Biblia, se da cuenta que no despreció las dudas de Abraham, no despreció las dudas de Moisés, no despreció a Tomás, el discípulo incrédulo. Ni las tuyas, ni las mías, mis dudas, aquí estamos todavía, porque Él sigue siendo misericordioso. Aunque Juan no lo sabía, tal vez Juan no le había puesto el peso de las cosas como estaban ocurriendo. Juan estaba en la agenda de Dios. Juan era el precursor de Jesús. Había sido profetizado. Juan había sido profetizado en el libro de Isaías. Y a pesar de todo esto tenía sus dudas. Pero ¿sabe qué es lo glorioso de Dios? Que a pesar de sus dudas no lo desecha.
a pesar de sus incertidumbres, sigue estando en él. Este es un reino singular, este es un reino especial, este es un reino distinto a todos los demás reinos. Este es un reino no como los demás, exclusivos, excluyente. No, este es un reino inclusivo, incluyente, un reino de aceptación. Y el versículo 4 tiene 3 rasgos distintivos a los que quiero llegar en esta tarde. Es un reino, número 1, para rechazados. Este es un reino para rechazados. Mateo 11:5 está escrito también en Lucas 7:22. Y respondió Jesús y les dijo: id, haced saber a Juan. Mire la respuesta de Jesús ante las dudas de Juan. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Mire, una de las cosas que por lo menos a mí como latino me asombró al llegar a este país es la inclusión que hay, la inclusión social, la inclusión cultural. Este es un país incluyente. Por ejemplo, en mi país los discapacitados no tienen manera ni siquiera de subirse a un bus. En mi país, los discapacitados son los últimos en la fila. Cuando llega uno a este país se da cuenta que es un país sumamente incluyente. Los discapacitados tienen preferencias, tienen un sueldo, no tienen que hacer filas para nada, tienen los mejores lugares en los estacionamientos. Pero no es así en nuestros países, y mucho menos en la época de Jesús. Cuando esta palabra fue escrita en esa cultura, los discapacitados eran rechazados. Era gente totalmente olvidada y puesta a un lado. Número 1, porque se creía que toda discapacidad, que ser ciego, ser cojo, ser leproso o cualquier discapacidad era un castigo de Dios. Y número 2, porque era sumamente contagioso. Ellos pensaban que todo esto se les iba a pegar, entonces se alejaban. Por lo tanto, los discapacitados no tenían nombre. Los discapacitados no tenían valor. Eran, perdónenme la expresión, las llagas de la sociedad. Eran los sin hogar, los homeless, los indigentes que nadie quería cerca. Era la basura de la sociedad. Literalmente vivían entre la basura. Pero a los que la gente llama basura, Jesús extrañamente los llama tesoros. Y esto tiene una razón de ser. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Dios no hace basura. Todo lo que Dios hace tiene un valor enorme. Hay amigos con nosotros aquí esta tarde. Por favor, los amigos, levanten la mano. Los que están por primera vez, que todavía no son bautizados, quiero ver su mano levantada. Un momento, los que todavía no son. Gracias. Los amigos que están con nosotros, gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí entre nosotros. Quiero decirles a todos en esta hora, y especialmente a los amigos, somos valiosos y tenemos un valor enorme. No por el material con que hemos sido hechos, porque todos tenemos una materia prima muy frágil. No somos valiosos por lo que fuimos hechos, sino por quien nos hizo. Eso es lo que debía tener en mente el salmista en el Salmo 139:13. Tú me formaste desde el vientre de mi madre. Yo quiero que pienses en estas palabras. Fuiste formado por la mano de Dios. Perdónenme, pero no somos el producto de un accidente cósmico.
No venimos de la evolución de miles de millones de años a partir de un caldo prebiótico que de repente explosionó y a partir de allí espontáneamente salió la vida. No, Señor, no somos ni siquiera el producto de una producción en masa. No somos el producto de una línea de montaje, no. Tú has sido creado minuciosamente por la mano de Dios, creado con cualidades específicas y puesto en esta tierra con una razón. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, llénese de gozo en esta tarde, porque en una ciudad, en una sociedad donde se da poco lugar y pocas oportunidades a la gente, donde los que no son importantes son hechos a un lado, en una cultura donde las puertas de las oportunidades se abren solo una vez y luego se cierran para siempre, en un sistema que determina el valor de lo que vales por cuánto tienes en el banco, o por cómo es la forma de tu cuerpo, o porque qué influencia puedes tener ante los demás. Permíteme decirte algo extraordinario en esta hora. Jesús le dijo a Juan que se avecinaba un reino donde el valor de las personas no se debía a lo que tenían o poseían, sino simplemente a quién pertenecían. Oh, a Jesús sea la gloria. La gran noticia, la buena nueva de gran gozo es que no se necesita venir de una familia intachable o haber sido una persona infalible para estar en los planes de Dios. Estamos en el reino de su amado Hijo, donde, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Escúcheme, donde los fracasados son bienvenidos con los brazos abiertos. Y no para señalarlos o mandarlos a vivir en las sombras. Al contrario, hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente y es recibido por los brazos del Padre. Aquí los rechazados, lo vil y menospreciados por el hombre, hemos sido escogidos por Dios. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar. Aleluya, a Él sea la gloria. Y no es para nuestra gloria, es para la gloria del Rey. Ahora que estoy viendo el trabajo que están haciendo con los grupos casa, yo invito a los líderes a que no guarden silencio. Yo invito a esta iglesia a que no guarde silencio. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Óigame bien, hay muchos rechazados viviendo en las sombras en este país. Hay muchos rechazados viviendo en la sombra. Por eso les digo, vamos adelante en el nombre de Jesús. Porque allá hay piedras preciosas. Lleven la palabra, lleven la buena noticia, que esos menospreciados por el hombre, Dios los tiene en sus planes. Aún Dios tiene cosas grandes para hacer con ellos. Oh, alguien que alabe a Jesús, alguien que le dé gloria a Él en esta hora. Número 2. Un reino para muertos. ¿Sabe algo? Aquí los muertos resucitan. Una de las consecuencias colaterales del pecado, porque lo más grave que le haya podido suceder al ser humano es el pecado. Y una de las consecuencias colaterales del pecado es que nos alejó del Creador. Permítame hacer esta figura, esta analogía. Es como si toda la raza humana hubiéramos sido lanzados a una fosa común. Todos con la corriente de este mundo. Lo que nos separaba de Dios no eran unas cuadras,
Lo que nos alejaba de Dios no era solamente una distancia de unas millas, era el pecado. Y el pecado nos lleva a la muerte. Y no tenemos la fuerza suficiente para vencer la muerte. No tenemos la fuerza para vencer el pecado. No somos buenos para borrar el pecado. Así que estábamos separados todos de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Así que la muerte es una condición universal, una tragedia que nos ha invadido a todos. El pecado tomó a cada hombre. Y mire, quiero que mire Romanos capítulo 3, verso 13. Romanos capítulo 3, versículo 13. Hay una descripción que hace Pablo, y yo hago esta analogía. Es como si Pablo viera la humanidad como un cadáver y empieza a describir cómo está el cadáver. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Qué situación tan repulsiva. Es como seres en descomposición, contagiados de lo mismo, mostrando su mayor grado de descomposición. Lenguas llenas de engaño. Cuando hablan inyectan veneno, es lo que dice el apóstol. Pies veloces a cometer el pecado. Así que el pecado nos infectó a todos, desde la cabeza hasta los pies, y contaminó a cada ser humano, todos en la misma condición. Y Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. Una enfermedad mortal que nos atacó a todos, sentenciados a una muerte dolorosa, vida llena de dolor desde el nacimiento hasta la muerte. La consecuencia del pecado no es un mal día. La consecuencia del pecado no es un mal rato. La consecuencia del pecado es muerte. Y la señal de un arma muerta es clara: labios llenos de veneno, amargura en el corazón, pies que llevan a la violencia, ojos que no quieren ver a Dios. Por eso entendemos que la gente tiene que ser tan mala. Por eso vemos actos de la gente tan despiadados, porque su corazón está invadido por el pecado. Almas muertas. Pero la obra final del pecado es matar el alma. Escúcheme bien, sé que mi garganta está afectada, pero escúcheme esto, por favor. La solución del problema del hombre, escúcheme, la solución del problema del hombre no es un mejor gobierno. Gracias. La solución del problema del hombre no es más gobierno. La solución del problema del hombre no es más educación, no es más universidades. Gracias a Dios por todo esto. La solución al problema del hombre no son más programas sociales, ni siquiera más cheques de estímulo. Bueno, ahí quedaron todos grabados en esa respuesta, en esa risa que dieron. Pero voy un poco más allá. La solución al problema del hombre no es la religión. Estamos cansados de religión. Estamos cansados de ritos y doctrinas de hombres. La religión solo logra hacer sentir culpable al hombre un rato, pero las cosas no cambian. Necesitamos más que religión. Necesitamos alguien que no disfrace a los muertos o los maquille y diga que están bien y les ponga un buen vestido.
Necesitamos a alguien que se pare ante esa fosa común y vea la condición del ser humano y sea capaz de resucitar a los muertos. Afortunadamente, Pablo presenta a quien puede hacerlo. Y lo mejor, y por esto le doy la gloria a Dios, es que para salir de esa condición y de la tumba no se necesitan tortuosas horas de rehabilitación. No tienes que pasar por un proceso de rehabilitación o terapias para que te saquen de allí. La solución de la enfermedad es absoluta y asombrosamente sencilla. La solución que Dios da no es preservar a los muertos. Tuve la triste oportunidad de ver una persona aquí en los Estados Unidos, un amigo que se enfermó de cáncer, y lo vi cómo se fue degradando, descomponiendo su cuerpo. Esa enfermedad se lo fue consumiendo y cada vez se veía peor, más demacrado, más enfermo. Su rostro se veía muy mal. Al final falleció y luego fuimos al funeral, y en el funeral se veía muy bonito. Es decir, su rostro, su aspecto, muy bien vestido. Yo no sé qué hacen aquí con los muertos en los Estados Unidos, pero se veía mejor después que antes. Lo que quiero decir es que nosotros no necesitamos mejorar nuestra apariencia si nuestra condición no ha cambiado. Porque hay muchos grupos religiosos que quieren cambiarte tu aspecto, pero tu corazón no han hecho nada por él. Aleluya. Y lo que quiero decirles es que Dios no hace eso. Él no vino para maquillar a los muertos, para que se vean mejor vestidos o se vean más bonitos. No, Él vino para pararse ante la fosa común y vivificar a los muertos y dar su palabra y llamarnos por nuestro nombre para que salgamos de esa condición. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué es lo que quiere hacer Jesús? Lo mismo que hizo con Lázaro. Qué bueno saber eso. Porque cuando Jesús se paró ante la tumba, Marta, en cuanto Lázaro dijo: hiere ya, es de 4 días, no te acerques, maestro. Marta hablaba no solo por Lázaro, también por todos nosotros. El género humano está muerto y hiere. Y llevamos mucho tiempo en esta condición. Por eso no necesitamos a alguien que nos arregle, nos vista bien y nos maquille. No. Necesitamos a alguien que nos resucite de esa condición, de esa fosa común en que los hombres llaman vida. Y déjeme decirle algo a los amigos que nos visitan. Yo sé lo que eso significa, porque he hablado con muchos amigos y dicen: no, yo tengo que cambiar muchas cosas para poder seguir al Señor. Ay, te vas a pasar la vida intentando cambiar cosas y no las vas a poder cambiar y no vas a aceptar al Señor. No, porque nosotros pensamos que nuestra tarea es levantarnos de la muerte. No somos capaces. Lo que tenemos que hacer es escuchar la voz de aquel que resucita a los muertos, admitir que estamos muertos, porque los únicos que se quedan en la tumba son los que no piensan que están muertos. Nosotros lo hemos reconocido y ahora tenemos vida, hay vida en abundancia. Número 3, a los pobres les es predicado el evangelio. Escúcheme esto y no lo malinterprete. Présteme atención. Todas las religiones del mundo exigen un sacrificio o un ritual para alcanzar el favor de Dios. Todas. Tienes que pasar por este proceso, tienes que hacer esta penitencia, tienes que hacer esta ofrenda. Todas exigen un pago. Y como todas exigen un pago, se requiere que todo el que llegue a una religión sea rico. Personas que tengan capacidad de pagarlo.
ya sea un precio económico, un precio moral o fuerza de voluntad. Pero este reino es especial porque fue diseñado exclusivamente para pobres, o en otras palabras, para gente que está en bancarrota. Porque si tú tuvieras la facilidad y la oportunidad y los recursos, la gloria sería para ti que saliste de allí. Pero aquí todos somos incapaces y toda la gloria se la lleva el que lo ha hecho por nosotros. La honra, la gloria, el reconocimiento es para Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Voy a ir terminando. Este es un reino para los que no nacimos en un lugar de clase alta. No pertenecíamos a un hogar de la realeza, pero fuimos adoptados. Y de la noche a la mañana resultamos siendo real sacerdocio. De la noche a la mañana terminamos siendo nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un reino diseñado para los que no tienen nada para pagar, porque la doctrina de la sustitución nos enseña justamente que el que tenía todo el valor, el que tenía todos los recursos, tomó nuestro lugar porque nosotros no teníamos nada. Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el juicio sobre su vida, el lugar de los injustos. Así es que hoy es un buen día para regocijarnos por la obra que Él ha hecho a nuestro favor. Estábamos en bancarrota, pero hoy dice la Biblia, somos su especial tesoro. Hoy tenemos un tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que te regocijes. ¿Tienes dudas? Yo también las tengo. Hay cosas que no entiendo, ni el hermano Medina me las ha podido explicar, pero sigo creyendo con toda mi alma, porque más allá de la teología, más allá del conocimiento, he tenido una experiencia cercana con Él, y yo sé que tú también la has tenido, y eso borra cualquier duda, y seguimos adelante en un reino que ha sido diseñado porque hay una recompensa que nos espera, un Dios que nos ama sin medida. Esté en pie, por favor, un momento. Yo quiero hacer dos cosas en esta hora. Aleluya. Aleluya. Para mí no es cualquier cosa estar aquí en la presencia del Señor. Yo quiero invitar a un agradecido con Dios que lo quiera adorar unos minutos, que lo quiera reconocer unos minutos. Y yo quisiera hacer una oración especial también por todos los que quieren servir a Dios, por los pastores de casa y por todos los que quieren ganarse a alguien para la gloria de Dios, los que quieren ser usados por Dios. Si alguno quiere venir aquí al frente, mientras usted pasa, 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Pastores, sigan anunciando esto. Sigan diciéndole a la gente:
Yo sé lo que eso significa. Yo sé lo que es trabajar y que pareciera que no tiene un resultado, que pareciera que estamos haciendo algo infructuoso. Yo sé lo que significa eso. Pero quiero animarte a que sigas adelante, con cansancio, aún con enfermedad. Sigue adelante, sigue predicando, sigue diciéndole a la gente: reconcíliate con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en el tiempo aceptable te he oído, en el día de salvación te he socorrido. He ahora aquí el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. Alguien se está poniendo en las manos del Señor para ser usado en esta hora. Siéntete honrado y predica, testifica con tu vida, con tu palabra. Abre tu casa para la palabra. Deja que Dios te use. Oh Dios, desciende con tu gloria, impúlsanos, abre tu boca. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si aún no lo ha hecho, le invitamos que se suscriba al canal y le queremos también agradecer por sus oraciones. Son ellas las que nos ayudan a llevar este mensaje a todo el mundo. Si hoy quisiera dar usted, por favor mire el enlace en la descripción para más información. Muchas gracias otra vez por acompañarnos.